Un hombre muy acaudalado pagó las compras de supermercado de una mujer necesitada y su bebé. A la mañana siguiente, la vio en la tumba de su esposa, fallecida hace 22 años. Hola y bienvenidos, disfruten, suscríbanse y activen las notificaciones. Eduardo Ramírez, a los ojos del mundo, tenía todo lo que cualquier persona podría desear. Una mansión majestuosa, coches de lujo y una fortuna que parecía inagotable. Había construido un imperio a lo largo de los años, pero en su interior sentía que su mayor tesoro se había escapado cuando Catalina, su esposa, partió de este mundo. Desde entonces, su vida perdió todo sentido. Todos los días, Eduardo se levantaba de forma automática, sin ánimo para cumplir con sus deberes cotidianos. Llegaba a la oficina, echaba un vistazo a las pilas de documentos, pero su mente estaba en otro lugar. Lo que antes lo motivaba, ahora lo asfixiaba. El sonido de las llamadas telefónicas, el bullicio de la ciudad, todo parecía distante. Recordaba cómo Catalina lo miraba con amor, cómo llenaba cada rincón de la casa con su presencia vibrante, y ahora cada esquina estaba tan vacía como su propio corazón. Eduardo había convertido sus visitas al cementerio en un ritual casi sagrado. Era el único momento en que sentía una conexión genuina. Al caminar lentamente entre las tumbas, con el viento frío rozando su rostro, llegaba al lugar donde Catalina descansaba. Allí, por breves instantes, podía fingir que ella aún estaba a su lado. Las flores que dejaba eran cuidadosamente elegidas, siempre las favoritas de ella. A pesar de todo su éxito, nada en su vida actual le traía más paz que esos momentos de soledad, donde el silencio hablaba más que cualquier conversación. Por las noches, los sueños no le daban tregua. Eduardo veía a Catalina en los pasillos de la casa, sonriendo como antes, riendo con esa alegría que llenaba las habitaciones, pero siempre, al extender la mano para tocarla, ella desaparecía. Despertaba sudando, con el pecho oprimido, y la realidad regresaba con una fuerza abrumadora. La cama a su lado estaba vacía, el olor de ella se había desvanecido de la ropa, y el vacío, tan presente como su éxito, parecía burlarse de su dolor. Se preguntaba si algún día sentiría algo distinto a este luto interminable. En una tarde común, una de esas en que Eduardo hacía sus compras semanales sin entusiasmo, algo inesperado sucedió. Estaba en la fila del supermercado, distraído y absorto en sus propios pensamientos, cuando una voz temblorosa frente a él captó su atención. Una mujer con el rostro marcado por la preocupación intentaba negociar con el cajero. Sus dedos nerviosos contaban unas monedas que no alcanzaban para pagar los pocos artículos en su carrito. Parecía joven, pero había una fatiga en su mirada que iba más allá de su edad. Cada movimiento suyo reflejaba la urgencia de alguien, enfrentando algo más grande que una simple falta de dinero. Por favor, susurró al cajero, casi implorando. Prometo que volveré para pagar. Solo necesito llevar esto hoy. Mi hijo tiene hambre. El cajero, sin poder hacer mucho, la miraba con una mezcla de pena e impotencia. Eduardo, quien siempre había sido un observador discreto del sufrimiento ajeno, sintió algo diferente en ese momento. Quizá era la desesperación genuina en las palabras de aquella mujer, o tal vez era el eco de una vida que él mismo no conocía, pero algo en ella lo tocó. Antes de que pudiera racionalizar su impulso, se acercó a la mujer y con voz firme pero amable, dijo: «Vuelva a hacer sus compras. Tome todo lo que necesite. Yo pagaré». La sorpresa en el rostro de ella fue evidente. Miró a Eduardo con ojos abiertos, sin creer lo que acababa de escuchar. «Pero, señor, no puedo aceptar esto. Ni siquiera lo conozco», intentó argumentar. Pero Eduardo ya había tomado su decisión. «No se preocupe, todos necesitamos ayuda en algún momento», respondió serenamente, sin dejar espacio para rechazos. Mientras ella tomaba los artículos de las estanterías, al principio de forma tímida, pero pronto llenando el carrito con lo necesario, Eduardo la observaba. Era una sensación extraña para él hacer algo por alguien sin motivo, sin interés, solo porque parecía lo correcto. No recordaba la última vez que había sentido esa necesidad de extender la mano a alguien.
Cuando la mujer terminó sus compras, Eduardo pagó por todo sin esperar nada a cambio. Sin embargo, antes de que pudiera irse, algo lo detuvo. Miró a la mujer una vez más, ahora con un bebé en sus brazos. El pequeño y frágil niño parecía casi desaparecer entre los brazos de su madre. Fue entonces cuando Eduardo, sin pensarlo demasiado, le ofreció llevarlos hasta su casa. Lucía, como se presentó después, aceptó el transporte con gratitud, sin saber aún cómo agradecer el gesto de aquel desconocido. En el trayecto, el silencio entre ellos parecía estar lleno de preguntas, pero Eduardo, absorto en sus pensamientos, apenas lo notaba. Algo en aquella mujer y en esa situación lo ataba de una manera que no podía explicar. Sentía que, de algún modo, ese encuentro no era casual. El viaje hasta la casa de Lucía fue silencioso, pero lleno de tensión. Eduardo conducía sin prisa, observando el camino mientras Lucía, en el asiento trasero, sostenía a su hijo Miguelito con cariño. El bebé dormía, ajeno a la dureza del mundo que su madre enfrentaba cada día. Las calles comenzaron a cambiar. Las casas grandes y cuidadas pronto dieron lugar a pequeñas construcciones, algunas en mal estado. Eduardo, acostumbrado al lujo, notó el contraste y sintió una punzada de incomodidad al imaginar lo difícil que debía ser la vida para aquella mujer. Cuando finalmente llegaron a su destino, una casa sencilla, Eduardo estacionó frente a la casa, deteriorada y marcada por el paso del tiempo. Lucía bajó con cautela, aún sin creer lo que estaba sucediendo. Él la siguió hasta la puerta, llevando una de las bolsas que ella había llenado con alimentos básicos. Al entrar, la visión del interior lo dejó paralizado por un instante. Era aún más modesto de lo que imaginaba. Paredes descascaradas, escasos muebles y una atmósfera que decía más de lo que cualquier palabra podría expresar. El silencio de la pobreza era casi ensordecedor. Lucía, queriendo disimular su incomodidad, comenzó rápidamente a guardar las compras, como si esa acción pudiera disipar el evidente malestar. Eduardo, por otro lado, se sentía fuera de lugar, pero al mismo tiempo algo lo mantenía allí. Sus ojos se dirigieron a la nevera, que Lucía había dejado abierta mientras organizaba los alimentos. Estaba completamente vacía, sin siquiera una botella de agua o un trozo de pan. Eduardo sintió un nudo formarse en su garganta. No estaba acostumbrado a presenciar ese nivel de escasez tan de cerca. En su mundo, la carencia nunca fue una realidad, siempre tuvo más de lo que necesitaba. Y ahora, parado en ese espacio humilde, no podía entender cómo alguien podía vivir así. La imagen de la nevera vacía quedó grabada en su mente como un recordatorio de cuán frágiles eran las vidas fuera de su zona de confort. Lucía, notando su mirada, cerró rápidamente la puerta de la nevera, tratando de disimular su vergüenza. «Es solo una fase... mejorará», murmuró en voz baja, sin mucha convicción, como si intentara creer en sus propias palabras tanto como él. Eduardo sabía que ella mentía, no por malicia, sino por la necesidad de mantener la esperanza. No dijo nada. En lugar de eso, sacó su billetera y dejó una considerable suma de dinero sobre la desgastada mesa de madera. Lucía miró el dinero y luego a Eduardo, sorprendida y con los ojos llenos de gratitud. «No puedo... es demasiado», empezó a decir, pero Eduardo simplemente negó con la cabeza. «Úsalo para lo que necesites», dijo con voz firme pero suave, cerrando cualquier posibilidad de rechazo. Mientras se disponía a marcharse, algo lo detuvo de nuevo. La mirada de Miguelito, el bebé que ahora estaba despierto en brazos de su madre. El niño lo observaba fijamente, con esos ojos grandes e inocentes, sin entender nada del mundo a su alrededor. Pero para Eduardo había algo en esa mirada, una conexión silenciosa, como si el niño lo reconociera de algún lugar que él mismo no comprendía. Su corazón, normalmente impenetrable, sintió un peso distinto. Dio un paso atrás, sintiéndose extrañamente conmovido. Se despidió de Lucía con un simple gesto y salió de la casa. Al cerrar la puerta detrás de él, supo que algo dentro de sí había cambiado en ese instante.
No podía explicarlo, pero la sensación de que había algo más profundo en esa conexión con Lucía y su hijo no lo dejaría en paz. A la mañana siguiente, Eduardo volvió al cementerio. Era una mañana gris, con el aire frío y húmedo que ya le resultaba tan familiar. Ese era su refugio, el lugar donde podía entregarse a la soledad y al recuerdo de Catalina, sin distracciones ni el peso de su vida pública. El camino hacia la tumba, flanqueado por flores marchitas y árboles secos, parecía interminable, como si cada paso lo hundiera más en la memoria de su dolor. Al llegar, se detuvo abruptamente. A lo lejos, vio a alguien arrodillado frente a la tumba de su esposa. Entrecerró los ojos para intentar reconocer a la figura. No era una visita común. Sabía de memoria quién solía ir allí, pero esa figura era Lucía. Estaba allí, en una postura reverente, sosteniendo algunas flores que, aunque sencillas, parecían elegidas con esmero. Eduardo sintió una mezcla de confusión e incredulidad recorrer su cuerpo. Dio algunos pasos vacilantes hacia ella, sin saber qué esperar. Cuando se acercó lo suficiente, Lucía alzó la mirada, sorprendida de verlo allí. Pero lo que más impresionó a Eduardo no fue el encuentro en sí, sino su mirada. Había algo más allá de la gratitud por el gesto del día anterior, había algo más profundo, un misterio que no lograba descifrar. ¿Estás visitando la tumba de mi esposa?, preguntó Eduardo, sin ocultar el tono de desconcierto en su voz. Lucía bajó los ojos por un momento, como si buscara el valor para lo que vendría después. Sí, respondió, pero no sabía que ella era tu esposa, dijo, con la voz levemente temblorosa. Eduardo, confundido, preguntó. ¿Pero por qué? Y fue en ese instante cuando la verdad comenzó a revelarse, como una ola que llevaba mucho tiempo formándose, esperando el momento adecuado para romper. ¿Por qué? Catalina era mi madre, respondió Lucía sin rodeos, con la voz entrecortada por la emoción, pero firme. Eduardo, quien hasta entonces pensaba que ya había enfrentado todas las sorpresas que la vida podía darle, sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Las palabras resonaron en su mente, pero parecían irreales, imposibles. El silencio que siguió fue denso. Incapaz de formular una respuesta inmediata, Eduardo se quedó mirándola, como si estuviera viendo un fantasma. Recordaba cada detalle de su vida con Catalina, sus conversaciones, los momentos compartidos. ¿Pero esto, una hija? Una hija de la que nunca supo. ¿Cómo podía ser verdad? Mi madre biológica, continuó Lucía, con los ojos ahora fijos en los de él, me entregó en adopción cuando era solo un bebé. No sabía nada hasta hace poco, hasta que comencé a buscar respuestas sobre mis orígenes. Eduardo sintió una mezcla de emociones, incredulidad, tristeza, e incluso algo de enojo. Catalina siempre había sido tan transparente con él, o al menos eso pensaba. ¿Cómo había podido ocultar algo tan grande? La lápida ante él y los ojos de Eduardo, llenos de lágrimas contenidas, reflejaban su lucha por comprender. Solo quería conocer su historia, entender quién era y qué la llevó a hacer lo que hizo, susurró con voz tenue. Aún en shock, Eduardo miró la inscripción en la tumba de Catalina. De repente, aquellas palabras grabadas en el mármol parecían vacías, como si la mujer que conoció durante tantos años se hubiera convertido en una desconocida. Retrocedió un paso, intentando asimilar aquella revelación. Su pecho se comprimía, el amor que sentía por Catalina ahora se entrelazaba con un profundo dolor, como si la verdad hubiera herido el recuerdo que tanto atesoraba. Y allí estaba Lucía, frente a él, como una pieza nueva de un rompecabezas que nunca imaginó que existiera. ¿Por qué nunca me lo contó?, murmuró Eduardo para sí mismo. Lucía, entendiendo el dolor que él llevaba, solo negó con la cabeza. Yo también quisiera saberlo, respondió. Esa noche, Eduardo no pudo conciliar el sueño. Las palabras de Lucía resonaban en su mente, reverberando en su pecho como un peso imposible de cargar. Catalina, la mujer que amó durante tantos años, había guardado un secreto tan profundo, tan desgarrador, que ahora amenazaba con desmoronar todo lo que creía cierto en su vida.
Se levantó de la cama en la madrugada y comenzó a caminar de un lado a otro en su oscura habitación, tratando de hallar algún sentido a todo aquello. Los recuerdos de su vida con Catalina eran demasiado perfectos. Había una perfección casi desconcertante en esos años compartidos, pocas discusiones, mucho amor, mucha comprensión. Pero, tal vez, esa perfección escondía algo que él no pudo ver, o no quiso ver. Y ahora, como si la vida misma le diera un último golpe, la verdad salía a la luz de manera brutal, sin advertencia. Por la mañana, Eduardo decidió hacer lo único que siempre hacía cuando el mundo parecía derrumbarse a su alrededor: volvió al cementerio. Necesitaba enfrentarse a Catalina, aunque fuera a través de la frialdad de su lápida. Al llegar, se detuvo frente a la tumba, sintiendo la humedad del suelo y el frío de la piedra bajo sus dedos. ¿Por qué?, susurró, como si esperara una respuesta, una explicación que nunca llegaría. La ausencia de Catalina ahora dolía más, porque con ella se había ido el secreto que podría haberle dado algún entendimiento. Pasó horas allí, recordando cada detalle de su vida con ella, las noches junto a la chimenea, las cenas en las que hablaban de todo y de nada, los paseos por los jardines que ella tanto amaba. Todo eso ahora parecía cubierto por una sombra, como si los recuerdos estuvieran distorsionados por esta nueva revelación. Lucía, al contrario de lo que Eduardo había esperado, no lo presionó para saber más. Lo dejó procesar el descubrimiento a su propio ritmo. Quizás entendía que él necesitaba tiempo, o tal vez ella misma estaba lidiando con sus propias preguntas sin respuesta. Eso solo añadía a la confusión de Eduardo. ¿Por qué Catalina tomó esa decisión? ¿Qué tipo de dolor o miedo la llevó a entregar a Lucía y nunca contárselo? Recordó una conversación que tuvo con Catalina años atrás, cuando aún estaban en el apogeo de su amor. Ella mencionó, de forma vaga, que todos guardan secretos, que a veces, para proteger a quienes amamos, estamos obligados a mantener ciertas partes de nosotros ocultas. En aquel momento, Eduardo pensó que hablaba de cosas triviales, recuerdos del pasado sin importancia. Pero ahora entendía que había algo mucho más profundo. Mientras el viento susurraba entre los árboles, Eduardo se dio cuenta de que su amor por Catalina seguía siendo tan fuerte como su dolor. Pero también sabía que la mujer que amó guardaba en su interior partes que jamás conoció. Y eso dolía más de lo que estaba preparado para admitir. Se alejó del cementerio con una nueva pregunta martillando en su mente: ¿realmente conoció a Catalina? Y si no la conoció por completo, ¿qué más podría estar enterrado junto con ella? Esa tarde, Eduardo sintió que no podía mantenerse distante. Algo en su interior lo atraía de vuelta a la casa de Lucía y Miguelito, como si una fuerza invisible lo empujara a regresar. Sin previo aviso, condujo hasta el modesto barrio donde vivían, sin saber exactamente qué esperaba encontrar. Al llegar, Lucía lo recibió con una sonrisa tímida, un gesto pequeño que le brindó a Eduardo un confort inesperado. Ella lo invitó a entrar, y al cruzar la puerta, Eduardo fue recibido por la visión de Miguelito jugando en el suelo de la sala con su carrito de juguete, ya desgastado por el uso. Eduardo se sentó en el sofá y observó al niño. Miguelito, curioso, lo miró con sus grandes ojos inocentes y, sin dudar, llevó el carrito hasta él, extendiéndole sus pequeñas manos. Sorprendido por la naturalidad del gesto, Eduardo tomó el juguete y comenzó a jugar con él, moviéndolo de un lado a otro mientras hacía ruidos de motor. Miguelito reía, y su risa tan sincera hizo florecer algo en el interior de Eduardo, una sensación nueva, una conexión que no sabía que podía sentir. Mientras jugaban, Lucía los observaba desde la cocina, con una mirada suave, casi agradecida. Eduardo sintió que, de alguna manera, esto era más de lo que había esperado. No era solo el hecho de jugar con un niño, era la formación de un vínculo genuino e inesperado. Por un breve momento, se olvidó de todo el dolor y las preguntas sin respuesta. Allí, en ese instante, con Miguelito riendo y Lucía cuidando de la casa, Eduardo experimentó una paz que hacía mucho tiempo no sentía. Pero, como si la realidad lo arrastrara de nuevo, la pregunta que había estado evitando finalmente emergió. Necesitaba saber más sobre Lucía, sobre cómo descubrió que Catalina era su madre. El silencio que se hizo en el ambiente era denso. Eduardo miró a Lucía, quien ahora estaba sentada cerca, esperando su respuesta.
¿Cómo descubriste que era tu madre biológica? Preguntó Eduardo con voz baja pero firme. Sintió el peso de la pregunta mientras observaba a Lucía meciendo a Miguelito en sus brazos. Sabía que la respuesta revelaría más secretos sobre Catalina. El silencio entre ambos estaba cargado de expectativas y emociones no expresadas. Eduardo era consciente de que Lucía había atravesado un camino difícil, pero no imaginaba cuán profunda sería la herida que cargaba. Lucía lo miró y suspiró profundamente, como si buscara fuerzas para contar algo que aún la lastimaba. Tenía 17 años, comenzó, su voz suave pero impregnada de melancolía. Aún vivía en el orfanato y ya había perdido la esperanza de descubrir quiénes eran mis padres. Pero allí me hice amiga de una de las mujeres que trabajaban, ella era como una madre para mí, una de las pocas personas en quienes confiaba de verdad. Hizo una pausa, recordando a aquella mujer que marcó tanto su vida. Un día, esa amiga se acercó y, con una mirada seria, me dijo que había algo que necesitaba saber. Me contó que en el registro de quien me dejó en el orfanato había un nombre, solo un nombre, Catalina. Eduardo sintió que el corazón se le encogía al oír nuevamente el nombre de su esposa, esta vez bajo una nueva y enigmática luz. No interrumpió, dejando que Lucía continuara. La tensión en el ambiente era palpable. En ese momento, ese nombre no significaba nada para mí, continuó ella. Era solo un nombre, sin rostro ni historia. No tenía idea de quién era esa Catalina y, para ser sincera, creo que tenía miedo de averiguarlo. Me resultaba más fácil creer que no tenía a nadie que enfrentar el hecho de que alguien me había dejado atrás. Lucía acomodó a Miguelito en sus brazos, mirando al niño con ternura. Cuando cumplí 18, tuve que dejar el orfanato. Fue un momento duro, estaba sola en el mundo, sin familia, sin saber a dónde ir. Pasé muchas dificultades, consiguiendo trabajos temporales que no me ofrecían estabilidad. Intentaba creer que las cosas mejorarían, pero fue una época complicada. Cuando me enteré de que estaba embarazada, mi pareja me abandonó. La voz de Lucía tembló al recordar ese periodo oscuro. De repente, estaba sola otra vez, pero esta vez con un hijo que cuidar. No sabía qué hacer, cada día era una lucha por sobrevivir. Pero fue entonces, en medio del caos, que decidí buscar respuestas. Necesitaba saber quién era esa Catalina que me había dejado en el orfanato. Tal vez encontrarla me daría la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Eduardo no podía apartar los ojos de Lucía, sentía la profundidad de su dolor y su increíble resiliencia. Empecé mi búsqueda sin saber por dónde empezar, continuó ella. Volví al orfanato y pedí toda la información posible. Logré obtener algunos documentos antiguos, y uno de ellos me llevó a una pequeña pista. Descubrí que ella había vivido en esta ciudad hace muchos años. Fue un camino largo y difícil, lleno de callejones sin salida, pero finalmente encontré lo que buscaba. Lucía hizo una pausa, y Eduardo sintió que lo más doloroso estaba por revelarse. Así fue como llegué al cementerio. Cuando finalmente descubrí dónde estaba mi madre, ya había fallecido. Nunca tuve la oportunidad de conocerla, de hablar con ella, de preguntarle por qué me había dejado. Todo lo que encontré fue la tumba de Catalina. Al ver el nombre grabado en la lápida, el mismo que me habían mencionado en el orfanato tantos años atrás, supe que mi búsqueda había terminado. Lucía miró a Eduardo, con una tristeza profunda reflejada en sus ojos. Fue un sentimiento extraño, estar allí, frente a la tumba de alguien a quien tanto deseaba conocer, pero que ya no estaba aquí. Y entonces, en ese momento, apareciste tú. No sabía quién eras, pero sentí que, de algún modo, nuestras historias estaban entrelazadas. Eduardo permaneció en silencio, asimilando todo lo que acababa de escuchar. La vida de Lucía, marcada por el abandono, las dificultades y la pérdida, ahora se cruzaba con la suya de una forma que nunca hubiera imaginado. Frente a él estaba la hija de una mujer que había buscado desesperadamente sus raíces, solo para hallar respuestas en un cementerio. Reflexionó en silencio, impactado por la historia de Lucía y por el dolor que ella había soportado. Después de un momento, Eduardo supo que debía hacer algo que le permitiera confirmar de manera definitiva el vínculo que los unía.
Se levantó despacio y miró a Lucía, quien sostenía a Miguelito en sus brazos. Lucía, dijo, con voz seria pero con un toque de esperanza, tengo algo que puede ayudarnos a tener certeza de todo esto. Lucía lo observaba atentamente, intrigada. Eduardo se acercó y, mirando hacia afuera como si buscara las palabras correctas, continuó. Cuando Catalina falleció, guardé algunas de sus pertenencias. No pude deshacerme de todo, ¿sabes? Fue mi manera de conservar una parte de ella. Entre las cosas que guardé, tengo una blusa que Catalina usaba mucho, dijo Eduardo. En ella aún hay algunos cabellos suyos. Lucía abrió los ojos, sorprendida, comprendiendo de inmediato lo que Eduardo estaba sugiriendo. Conservé esos cabellos sin un motivo claro, solo como un recuerdo. Pero ahora, con todo lo que me has contado, creo que podríamos usarlos para hacer una prueba de ADN y confirmar que eres realmente la hija de Catalina. Sin dudar, Lucía respondió con firmeza. Claro que quiero. Quiero esa confirmación. Necesito saber con certeza que ella era mi madre. Eduardo asintió, percibiendo la urgencia y sinceridad en sus palabras. Sabía que no era solo una cuestión científica, sino también emocional, una confirmación final que podría ayudar a Lucía a cerrar un ciclo doloroso en su vida. Para él, también era una forma de aceptar esta nueva realidad, de asimilar que la hija de Catalina estaba frente a él. Con un gesto de apoyo, tocó suavemente el hombro de Lucía. Me encargaré de todo. Nos dará la respuesta que ambos necesitamos. Lucía le sonrió, aliviada, como si el peso en sus hombros se hubiera aligerado. En sus ojos brillaba la esperanza de finalmente comprender su pasado. En ese momento, Eduardo comprendió que lo que se estaba construyendo entre ellos iba más allá de una simple prueba de ADN. Era la posibilidad de una nueva familia, surgida de secretos, pérdidas y revelaciones, pero unida por la verdad. El día de los resultados llegó más rápido de lo que Eduardo había esperado. Él y Lucía se sometieron a la prueba con una mezcla de ansiedad y esperanza. Eduardo nunca imaginó que un simple examen pudiera tener tanto peso emocional. Aunque todas las señales apuntaban a esa conexión, había algo en el que necesitaba esa confirmación, no solo para Lucía, sino también para sí mismo, para saber que la hija de Catalina estaba realmente allí, frente a él. Lucía, por su parte, estaba dividida entre la emoción y el miedo. Aunque casi estaba segura de que Catalina era su madre, la prueba de ADN era una verdad irrefutable, algo definitivo que había anhelado toda su vida. Cuando los resultados llegaron, Eduardo y Lucía se sentaron juntos para leerlos. Eduardo respiró hondo, con el corazón acelerado. Miró el documento por unos momentos antes de abrirlo, y con un gesto cuidadoso, lo reveló. Sus ojos recorrieron rápidamente las palabras hasta encontrar lo que ambos esperaban, positivo. Lucía era, en efecto, la hija de Catalina. Eduardo se quedó en silencio un momento, sintiendo el peso de la confirmación instalarse en él de una manera inesperada. En el fondo, siempre lo había sabido, pero verlo en un documento oficial le produjo una nueva oleada de emoción que no pudo contener. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una mezcla de alivio y una profunda conexión con el pasado que tanto valoraba. A su lado, Lucía también permanecía en silencio, asimilando lo que acababa de confirmarse. El vacío que había cargado durante tantos años comenzaba a llenarse, y el dolor de la incertidumbre que la había acompañado por tanto tiempo finalmente se disipaba. Era cierto, era la hija de Catalina. Eduardo, con los ojos húmedos, miró a Lucía de una manera distinta, viéndola por primera vez no como una desconocida que había irrumpido en su vida de forma inesperada, sino como alguien que formaba parte de su historia. Ella era el vínculo que lo unía a la mujer a quien había amado profundamente. «Eres la hija de Catalina», murmuró Eduardo, casi como si hablara consigo mismo, «la hija de la mujer que tanto amé». La emoción en su voz era palpable. Respiró hondo, intentando contener las lágrimas que amenazaban con caer. «Eso te convierte en parte de mi familia también». Esas palabras salieron con sinceridad, revelando una verdad que Eduardo aún estaba procesando. Lucía, que había buscado esa conexión durante toda su vida, finalmente encontró un lugar al que pertenecer.
Sabía que no todo cambiaría de inmediato, ese vínculo necesitaría tiempo para fortalecerse y las heridas aún existían. Pero en ese instante decidió que no solo era una pieza del pasado de Catalina, sino su hija, su legado. Y Miguelito, su nieto. Eduardo, aún con los ojos llenos de lágrimas, extendió la mano hacia Lucía. Ella tomó su mano, en un gesto simple pero lleno de significado. Era el inicio de una nueva etapa, una familia nacida de secretos y misterios, pero ahora edificada sobre la verdad. En ese momento, Eduardo comprendió que, aunque el pasado de Catalina había sido silenciado, el futuro que él y Lucía compartirían tendría una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Una tarde, mientras Eduardo observaba a Miguelito jugar en el jardín de la casa de Lucía, sintió una sensación creciente de que algo grande estaba naciendo en su vida. La risa del niño, la presencia de Lucía y la conexión inesperada que se había formado entre ellos eran cosas que ya no podía ignorar. Eduardo, quien siempre había vivido en una mansión imponente pero solitaria, ahora veía su hogar como un lugar que podría llenarse de amor y de nuevos recuerdos. Miró a Lucía, sentada cerca de él, observando a su hijo con una sonrisa tierna. Eduardo sabía que ese momento marcaría el comienzo de algo duradero y hermoso. Lucía, después de un momento de silencio, dijo suavemente, llamando la atención de Eduardo. He estado pensando mucho en todo lo que ha sucedido, en nosotros. Eduardo la miró, curioso, pero con un brillo de esperanza en sus ojos. ¿Qué ocurre?, preguntó Lucía. Mi casa siempre ha estado vacía y fría desde que Catalina se fue, respondió Eduardo con voz serena. Nada tenía sentido ya, pero ahora, contigo y Miguelito, siento que mi hogar puede volver a tener vida. Hizo una pausa breve, como si reuniera valor para expresar lo que llevaba en su corazón. Me gustaría que se vinieran a vivir conmigo. Quiero que esa casa, que tantas veces me hizo sentir solo, se convierta en un lugar donde puedan ser felices, en el hogar de una familia. Lucía se quedó sorprendida por un momento, pero la sonrisa que se dibujó en su rostro reflejaba alivio y alegría. No sé qué decir, Eduardo. Por supuesto que aceptamos. Sería un honor. Miguelito, ajeno a la conversación de los adultos, corría por el jardín, pero Eduardo ya lo visualizaba como una parte esencial de su futuro. Con ese simple gesto, estaba ofreciendo algo mucho más profundo que un techo, les ofrecía una nueva vida. Meses después, la mansión de Eduardo se había transformado por completo. La casa, que antes era solo un refugio silencioso y desolado, ahora vibraba con risas y alegría. Los juguetes de Miguelito estaban esparcidos por los pasillos, y su risa infantil llenaba las paredes que antes solo conocían el eco de pasos solitarios. Eduardo, quien solía evitar pasar tiempo en casa, ahora hacía todo lo posible por estar al lado de Lucía y Miguelito. Llamaba a Lucía, mi hija, y cada vez que lo decía, sentía como el peso del pasado se desvanecía poco a poco. Miguelito, lleno de energía, corría por la casa llamándolo abuelito, algo que Eduardo jamás pensó escuchar en su vida. Esas palabras lo llenaban de una felicidad que no sabía que podría experimentar. A pesar de toda esa alegría, en ocasiones Eduardo pensaba en los motivos por los cuales Catalina nunca le contó sobre Lucía. Buscaba una razón, una justificación, pero nunca llegaba a una conclusión definitiva. Quizá ella tenía sus razones, tal vez intentaba protegerlos de algo que él nunca llegaría a entender. Con el tiempo, Eduardo comprendió que ya no necesitaba esas respuestas para seguir adelante. Decidió perdonar a Catalina, no por el secreto, sino porque entendía que el pasado no podía cambiarse. Lo que realmente importaba era el presente, la familia que estaba construyendo junto a Lucía y Miguelito, esa nueva oportunidad para ser feliz. Eduardo ya no era el hombre vacío y triste que había sido. Se sentía pleno, renovado, lleno de propósito. Cada día junto a Lucía y Miguelito era un nuevo descubrimiento, una alegría inesperada. Su vida, que antes parecía desprovista de sentido, ahora estaba llena de amor y de felicidad. Había encontrado una nueva familia y, con ella, un nuevo motivo para vivir. La sonrisa que ahora iluminaba su rostro no solo reflejaba lo que lo rodeaba, sino que era la de un hombre que, finalmente, había hallado paz y felicidad.